de prosperidad, un mensaje de aliento, un mensaje de vida, un mensaje que llegue a lo profundo de nuestros corazones, porque el Señor es el único que conoce cada corazón, que es el espíritu de la mente de cada uno. Él es el que nos dirige, Él es el que nos orienta y el que nos guía. Este programa también lo pueden escuchar por la www.canalccali.com o por Global Canal 12 y en Cali Canal 112. Los que estén interesados a escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos dice que todas las cosas debemos de colocarlas siempre delante de Él. Las batallas, los problemas, las guerras que Él nos enseña allí a través en el Antiguo Testamento, nos muestra y nos dan una idea, y es una manifestación de las guerras que todos los que hemos conocido del Señor vamos a tener en esta vida, en la forma espiritual. Las guerras que suceden a diario, las vemos allí en el Antiguo Testamento. Hay peleas, hay luchas, contiendas físicas que son una ilustración verdadera de que nosotros en la vida espiritual también vamos a tener toda esta clase de contiendas y toda esta clase de peleas y de conflictos, pero que tenemos que tener esa fe verdaderamente puestas en Jesús, el autor y consumador de la fe, de que las batallas no las libramos muchas veces nosotros, sino el Señor es el que pelea por nosotros. Él es el que lucha constantemente y muchas veces nosotros no nos damos cuenta verdaderamente de cómo actúa el Dios Todopoderoso en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, cuando verdaderamente todo lo colocamos delante de Él, a través de la oración, a través del arrepentimiento, a través de la edificación que vamos recibiendo de parte de Él, a través de su palabra. Él nos va moldeando para ir formando todos nosotros su carácter, el carácter de Cristo. Vamos a orar en el Salmo 127 para dar inicio a lo que el Señor nos quiere hoy en esta noche manifestar a todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, delante de ti colocamos, gracias, Dios Todopoderoso, estos medios. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos con tu poder y con tu infinita misericordia, con tu palabra que es poder de Dios para todo aquel que cree. No somos nosotros nadie, Padre. Tú eres el que conoces. Gracias. Toda la palabra es tuya. Pero en tu nombre estamos aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos des luz y sabiduría y ciencia para hablar, Señor, tus asuntos, y que toquen, Señor, esos corazones que están ávidos, Señor, están llenos de sed, de oír, Señor, y de recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. 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 Dice el Salmo 127, la prosperidad viene del Señor. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire que el Señor nos muestra aquí que toda lucha que nosotros realizamos en nuestra vida, todas las batallas, todas las contiendas y las peleas, muchas veces en nuestras fuerzas nosotros no podemos solucionarlas. Si nosotros verdaderamente hemos estado en oración y en comunión,
con el que lo puede todo, con el dador de la vida. Él se va a encargar de luchar por nosotros. Y en eso nos da un ejemplo muy claro a través de estas peleas y luchas que tenía Josué. Vamos al libro de Josué para darnos una ilustración de lo que Dios quiere mostrarnos en esta noche. Josué 10, versículo 8, el 14 y el 24. Vamos a darle una lectura. Dije Josué 10:8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Era la lucha física que tenía continuamente el pueblo de Dios contra los amalecitas, ¿sí? Contra toda esta serie de enemigos que tenían, y continuamente no era Josué el que ganaba la batalla, sino tenía el respaldo poderoso del Dios omnipotente. Por eso ahí nos dice: y Dios dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Si tú estás verdaderamente en comunión con el Santísimo, con el Dios Todopoderoso, toda pelea y toda batalla, Él te va a dar la victoria. Él es el que nos va a sacar del problema de la dificultad, por grave o por dura que sea. Por eso, a través de esta ilustración, de estas batallas y estas guerras materiales que sucedían aquí, y nos muestra el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento, son una manifestación clara de que nosotros las vamos a tener, pero ya en una forma espiritual, como lo vamos a ver allí más adelante. En el 14 también dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahí lo va mostrando que el que pelea es el Señor. La victoria la da el Señor, siempre y cuando estemos en comunión continuamente, en forma vertical, en comunión con el Dios Todopoderoso. También nos dice en el 24: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Es decir, sobre los cuellos es la victoria. Cuando en una lucha libre que vemos en forma material, el oponente que cae y el que da la victoria le coloca los pies sobre el cuello, es un símbolo ¿de qué? De victoria. O sea que el Señor da la victoria, así sea el enemigo, por grande que sea, mientras nosotros estemos verdaderamente en comunión y colocándole todo delante de Él. Y dice el 25: y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces, el Señor nos está hablando en estos 3, 4, 5 versículos, y hay más, que siempre Él es el que pelea por nosotros en cualquier asunto, en cualquier batalla, en cualquier dificultad que nosotros podamos tener en nuestra vida, ¿sí? También en cualquier tipo de enfermedad, cuando hay veces estamos desahuciados, cuando el médico ya no puede hacer absolutamente nada. ¿A quién más nosotros podemos clamarle? Al dador de la vida, siempre y cuando nosotros, el que demanda de nosotros, que verdaderamente estemos, como dice Jeremías 23, 18, que debemos de estar ¿qué? En el secreto, escuchando el secreto, escuchando la palabra de Dios, a ver qué nos aconseja, qué nos dice Él para poder nosotros superar X o Y dificultad que nos pueda presentar en nuestra vida. Entonces, hoy a través de estas guerras que sucedían acá en el Antiguo Testamento, nos muestra y nos da una ilustración verdaderamente de las batallas que nosotros vamos a tener. Por eso, allí en el libro de los Efesios 6:12, ya nos muestra el Señor
que la lucha y la pelea verdaderamente ya no van a ser físicas prácticamente, sino van a ser contra huestes de maldad, contra potestades, ¿sí ves?, que hay en las regiones celestes. Entonces ya esas peleas y esas luchas, las que tuvo acá Josué y las que tuvieron todos los hijos de Dios, los valientes, como también Gedeón, ¿sí?, o como Jefté, todas estas luchas materiales que tuvieron es una ilustración clara de que nosotros también vamos a tener estas batallas, pero que si nosotros, colocando toda nuestra fe en el que lo puede todo, en el dador, Él nos va a dar la victoria. Efesios 6:12. Entonces ahí el Señor ya nos va y nos pasa a la forma que a las batallas espirituales que vamos a tener, como dice el Señor. Y dice Efesios 6:12, buenas noches, hermanos. La casa del Señor somos cada uno de nosotros, ¿no? El templo del Señor es cada uno de nosotros. Por eso nos decía que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Nosotros no podemos, nuestros proyectos, nuestras decisiones que hagamos, nosotros debemos de consultar primeramente al Señor, porque el Señor es el que nos da en las batallas, en las oposiciones, en las dificultades, es el que se levanta con poder y nos fortalece. Dice Efesios 6:10, porque vamos a tener oposición siempre para avanzar. El enemigo se viene en contra de nosotros para que nosotros no avancemos y hay oposición, pero la batalla la ganamos con el Señor. David era un hombre de guerra, un hombre de armas tomar, y él ganaba las batallas porque consultaba al Señor y porque le obedecía al Señor y hacía la voluntad del Señor. De modo que nosotros, el Señor siempre nos manda a consultarlo a Él. ¿Qué dice el Señor en la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios está los pros, los contras, las adversidades, los problemas, las dificultades que vamos a tener. Y si el Señor está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Porque el Señor dice que la lucha no es contra carne y sangre. Hay muchas fuerzas de las tinieblas que se oponen siempre a la parte de la luz, de la parte espiritual. Y esa parte espiritual solamente es a través del Señor que recibimos un levantamiento, que nos levantamos del poder terrenal a lo espiritual para que nosotros podamos vencer las oposiciones, todo lo que se levante contra nuestra vida, toda cosa opuesta, con todo nuestra vida, dice la palabra de Dios, está en el poder del Señor, y Él arrojará fuera a nuestros enemigos como la palma, la mano de una onda. Tira lejos toda cosa que se opone, porque vamos a tener adversidades, oposición por el enemigo, porque el enemigo te distrae y te roba ese poder espiritual, porque vino a matar, robar y destruir. Y si no tenemos esa defensa poderosa a través del Santo Evangelio, la palabra de Dios, que es el apresto del Evangelio, que es el poder de Dios para el que cree, porque de todo no es la fe, dice el Señor. Él dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y viene a través de la palabra, de la obediencia, a través de nosotros tener una lucha, pero con el Señor. El Señor es el que nos fortalece y nos da esa victoria, porque vamos a tener muchas aflicciones, dice el Señor, porque el mundo tiene un poder atractivo. El mundo te atrae y es una fuerza, y esa fuerza te tira lejos, como tiró al hijo pródigo lejos, que se gastó todo en cosas terrenales, deleites y cosas del pecado, el cual llegó al postrer rincón, y estando en esa dificultad, volvió otra vez a mirar al Señor, y en su misericordia Dios lo esperaba todo el tiempo, porque nosotros nos dejamos robar el vestido, nos dejamos robar la parte espiritual, y nos desconectamos del Señor, y Dios no quiere eso, porque el enemigo viene y nos pisotea y te hace llorar, te causa destrucción, lloro, tristeza, angustia, desesperación, aflicciones. Si no tenés la parte poderosa del Señor, que es la parte que Él nos ha dado a través de Cristo, que ganó esa parte espiritual para dárnosla a nosotros, venció los oprobios, teniendo el gozo puesto delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, el gozo era el Espíritu Santo, pudo vencer
todos esos oprobios que le hicieron al Señor por el pecado, por nosotros, porque el pecado destruye, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Si nosotros amamos más el pecado y nos alejamos de Dios, pues vamos a sentir muchas calamidades y muchas desgracias, que Dios no quiere que eso suceda, porque dice que solamente la condenación y las maldiciones vienen cuando nos alejamos de la sincera fidelidad a Cristo y nos dejamos robar esa parte espiritual y nos vamos alejando del Señor. Por lo tanto, viene el enemigo y hace oprobios con nosotros por el pecado, que es lo que nos aleja del Señor. O sea, nuestras cosas pasajeras, terrenales, nos atraen mucho y nos distraemos a la sincera fidelidad a Cristo, que nos da luz, sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, para apartarnos de todo lo que nos hace daño y todo malo. ¿Qué dice Efesios 6:10? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un poder que nos da una fuerza, una energía poderosa, donde nosotros solamente nos podemos fortalecer es con el poder del Señor, a través de edificar nuestra casa, porque somos santuarios de Dios. Ya el Señor nos va santificando y nos va limpiando a través del agua, que es la palabra de Dios, y vamos recibiendo esa santidad y ese poder de Dios, para que el enemigo nada tenga que ver que nosotros. Como dijo el Señor a los apóstoles: vámonos de aquí, que nosotros no tenemos, levantémonos y vámonos, porque no tenemos nada que ver con el enemigo, porque el enemigo vino y tentó al mismo Señor. Si me adorares, todo lo que veis, todas estas cosas externas, terrenales, pasajeras, engañosas, te las daré. Y te engaña verdaderamente, y el Señor lo tuvo que reprender duramente, porque era metiéndose con el verdadero Dios. Dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces está la parte espiritual y está la parte terrenal. Nosotros somos débiles criaturas, dice el Señor, y somos débiles en la fe. Si nosotros no nos alimentamos en el Señor, que es el poder de Él, la palabra de Dios y el poder de su fuerza, que nos ha dado a través del Espíritu Santo, con ese poder nosotros somos más que vencedores. De resto vamos a sentir tragedias, vamos a sentir desesperaciones, dice el Señor, y aflicciones en el mundo, porque el enemigo te da muchas cosas, te hace reír, ¿ya? Pero después te hace llorar, y si no, te quita la vida, porque es una fuerza y un poder que Él tiene, dado también, porque lo que Dios da no quita, y se lo dio pero para los desobedientes. Y nosotros, el Señor no quiere que seamos desobedientes, que seamos un pueblo único, escogido por Dios verdaderamente, y que creamos en sus mandatos y en sus mandamientos, para que nosotros podamos ser aquí en esta tierra verdaderamente un poder que nos da Él a través de la supereminente poder de su fuerza, que operó a Cristo y lo resucitó entre los muertos. Nosotros también, juntamente con el Señor, hemos sido resucitados, para que podamos mirar las cosas de arriba más que en lo de la tierra, porque lo de la tierra es una energía baja, y esa energía baja está destruyendo nuestra alma, nuestra mente, y no podemos copiarle al Señor, porque nos distraemos en esa fuerza terrenal y nos falta la parte espiritual, para que nosotros no vamos a sentir tristezas, ni desesperación, ni angustias, ni lloro, ni crujir de dientes, porque la tristeza del mundo mata, dice el Señor. Entonces, si nosotros somos muy pegados a la parte terrenal, nuestra paga es terrenal, porque no hemos volteado a mirar al Señor, ni vuelto a mirar los ojos a los montes, donde viene nuestro socorro. Viene el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que en él habita, todo lo que respire, alaba al Señor. Entonces nosotros somos distraídos a la sincera fidelidad de Cristo, porque no tenemos fe. La fe es lo que no es, pero lo es en las cosas hechas. Solamente el Creador nos puede dar todo para que lo disfrutemos, si nosotros tenemos la parte espiritual. De resto vamos a tener muchas tribulaciones, dice el Señor, y ahí no nos va a levantar la depresión, que nos puede llegar de un momento a otro. Nos llega de un momento a otro, se nos quebranta la cabeza, dice el Señor, nos llega muchas cosas y vamos a tener problemas, dice el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las hechanzas del diablo. Entonces vamos a tener oposición, vamos a tener el adversario. El adversario, el diablo, no va a estar contento que nosotros podamos ser más que vencedores. Él se opone a todas las cosas aquí en la tierra, porque Él ofrece muchas cosas de deleites. El mundo, todo lo que está ofreciendo en este momento, en los viernes, en los sábados, los domingos, en los fines de semana, ofrece muchas cosas terrenales,
pero también causa mucha tristeza, mucho dolor, mucha muerte a las familias, porque se han deleitado en esas cosas terrenales y han desechado el poder de Dios, y el enemigo viene y causa desgracias, porque no gracias, sino desgracias, porque la gracia es Cristo para nuestra vida y para nuestra familia. El Señor quiere es que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza, la parte espiritual que viene a través de la palabra de Dios, que mucha gente rechaza la palabra de Dios, no le gustan los mandamientos y los estatutos de Dios, porque es la luz y nosotros andábamos en tinieblas, dice el Señor, y las tinieblas siempre van a pelear con la luz. La carne va a oponerse contra la parte espiritual siempre nos vamos a poner al Señor, pero si el Señor quiere es el bien para nosotros y que cambiemos y nos renovemos para que nosotros tengamos una vida agradable y una vida que es pasajera, pero llena de ese poder de Dios, para que nosotros podamos resucitar juntamente con Él y poner la mira en las cosas de arriba, para que no venga tribulación y angustia, que es sobre los pueblos de la tierra por ser desobedientes. Ha venido mucha cosa porque desechamos la palabra de Dios. Entonces el Señor dice que nos vistamos de esa armadura poderosa que es espiritual. Es un vestido que el Señor nos da, un vestido espiritual, ¿ya? Poderoso, ¿ya? 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice el Señor. No es contra las personas que vemos, que se vienen lanza en ristre contra la palabra de Dios. Son fuerzas malignas que operan a esa persona y hacen que duden del poder de Dios para poder Él reinar sobre ellos y para que ellos hagan su propia voluntad, para que después les llegue destrucción y muerte. Dios no quiere eso. La lucha no es contra carne y sangre, dice el Señor, no es contra las personas. Por eso la palabra de Dios se expone, por eso la palabra de Dios se tiene que derramar ese poder de Dios sobre los santuarios. Los santuarios son las personas, las almas, ya somos santuario de Dios. Tú tienes imagen y semejanza de Dios, estás formado por una parte espiritual, que es el espíritu, pero también tienes una parte terrenal, que es la carne, la parte material, y tienes tu alma, que son los pensamientos, tu conciencia. Dice el Señor, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda esa maldad, todas esas fuerzas de las tinieblas tienen un poder sobrenatural. Por eso hay tanta muerte, tanta destrucción, tanto hogares destruidos, tanto niños que ya metidos en la drogadicción, metidos en la prostitución, metidos en el lesbianismo, en el homosexualismo. Dios no quiere eso, para que llegue tribulación, angustia a los hogares, a las familias, porque las personas han desechado el poder de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo único que nos puede a nosotros defender. Ese poder de Dios, esa armadura de Dios poderosa que Dios nos la regala, es para que nosotros reprendamos estas obras de las tinieblas, que es la maldad. La maldad se aumentará, dice el Señor, en este postrer tiempo. Estamos viendo la destrucción de las familias, cómo en las familias se está viendo en este momento que las familias salen de un varón y una hembra, dice el Señor en el principio, dice la creación, varón y hembra los creé, y para que deis fruto y pues procrear y dar hijos. Pero vemos que las familias modernas ahora se conforman a una cosa anormal, como es de un hombre con un hombre y una mujer como con una mujer, donde se está viendo unas cosas desagradables y los niños crecen confundidos como en Babilonia, dice el Señor, porque no saben quién es la mamá y quién es el papá. ¿Qué es esto? Nos estamos conformando a este siglo, dice el Señor, cosas por estar desechando la palabra de Dios, los estatutos y mandamientos. Nosotros estamos viendo cosas desagradables y vemos cómo las familias se están destruyendo, cómo las familias están recibiendo esa tribulación y angustia por haber desechado el poder de Dios, por haber desechado la palabra de Dios, que debe haber esa parte espiritual en los hogares, donde debe reinar el Señor. El pan nuestro de cada día es la palabra de Dios que debe haber en las mesas. En las mesas tiene que haber trigo, en las mesas tiene que haber pan, en las mesas de los hogares tiene que haber palabra de Dios, dice el Señor. Tiene que haber un candelabro, tiene que haber aceite, tiene que haber un espíritu, tiene que haber luz para que las familias no se pierdan en las casas, dice el Señor. Tiene que haber reposo, el Señor es el que nos da el reposo, y eso es el santuario de Dios, y los santuarios somos cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, y nosotros tenemos que reinar con el Señor para que nos llegue paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. Ya contra los gobernantes de tinieblas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea, que hay maldad, hay días malos, a todos nos llega el día malo, pero si nosotros estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, ese poder del bien tiene que vencer el mal no puede vencer el bien es más poderoso, dice el Señor, y nosotros tenemos que alimentar el bien para que nosotros podamos resistir todas estas acechanzas del enemigo y estas fuerzas de maldad que se están viniendo en el postrer tiempo, donde hay la destrucción, el robo, donde hay tanta muerte y donde hay la corrupción que se está viendo en los pueblos, en los países, donde hay dictaduras que se están viendo contra las mismas familias, dictando leyes injustas contra las personas débiles, como son la salud, como son la educación, y todas estas cosas vienen porque dice la palabra de Dios que son operados por esas fuerzas de maldad y les copian al enemigo, y dice que el adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que esté débil, dice el Señor, el que no esté bajo el rey y el pastor, que es Cristo, el enemigo viene y pega duro contra las ovejas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que en una de estas batallas y guerras que nos muestra el Señor en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo también muy claro cuando Josué peleaba contra los amalecitas, iban con Moisés, mientras Moisés estaba en un lugar alto observando las batallas que tenía Josué contra el enemigo. Él levantaba su báculo y su brazo, ¿sí?, en la forma hacia arriba, y mientras esto sucedía, la batalla la iba ganando Josué contra los amalecitas. Esa levantada de brazo y del báculo quiere decir la oración siempre puesta en alto, ¿sí?, puesta al Todopoderoso para que Él nos pueda dar la victoria. Cuando Él bajaba los brazos, los amalecitas se iban contra Josué y se iba a perder la batalla. Pero inmediatamente volvía a subir los brazos, que es un símbolo de la oración que debemos tener continuamente nosotros cuando tenemos esta clase de batallas y problemas contra potestades, contra huestes de maldad. Hoy vemos también en las guerras que nos rodean por allá en el lado de Irán y Irak y todo eso, hay un enemigo que los mismos norteamericanos no pueden hoy en día contrarrestar, y es que el enemigo se está totalmente disfrazando. Por allá en la guerra del Vietnam, ellos identificaban al enemigo por el casco e inmediatamente podían disparar contra el enemigo, o en el efecto hoy en día el enemigo se está disfrazando y se va volviendo las batallas y las luchas más duras porque no se puede identificar el enemigo. Se visten de civiles, se visten de hombres humanos, ¿sí?, de bombas humanos, y producen la muerte. O sea, en las batallas y en las guerras tenemos que tener cuidado que el enemigo no se camufle ni se meta a nuestros hogares, como puede suceder en estos tiempos que se nos avecinan con la famosa fiesta de Halloween, ¿sí? Vienen a través de que vienen muchas imágenes. Tú puedes tener en una camiseta una imagen y a lo mejor no le paras bolas, y a lo mejor es un símbolo del enemigo, es un símbolo del diablo que lo tenés ahí en la casa o debajo de la cama o en una media o en un zapato, ¿sí?, o en una carpeta, en cualquier objeto que tú tengas allí que no sea verdaderamente algo que nos indique y que nos transmita algo de paz y de tranquilidad en nuestros hogares, es peligrosísimo, porque el enemigo puede estar allí en la casa. Y por eso en un momento dado tú ves las contiendas de los hijos contra los padres, ¿sí?, el esposo con la esposa, peleas continuas, rabias, odios, ¿sí?, disgustos que van sucediendo en los hogares, y muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que ocurre. Y muchas veces tenemos un enemigo allí que está observando a través de cualquier objeto, de cualquier
señal esa maligna que usted puede tener en la casa. Hoy en día, para esta época, es peligrosísimo lo que está sucediendo, sobre todo para los niños que son objeto verdaderamente de todas estas tradiciones que son vanas y que no son de Dios. Por eso Dios nos enseña a través de la palabra de Dios que debemos nosotros colocarnos esa armadura de Dios que nos habla ahí en el Efesios 6:10 continuamente, el poder de Dios para que nosotros podamos defendernos contra todas estas huestes de maldad que hay en las regiones celestes. Todas estas cosas son espirituales. A través de una visita, a través de un familiar que no tienen el temor de Dios, que no conocen de Dios, puede llegar a tu casa y allí queda toda esa energía negativa y es fácil presa para que el enemigo verdaderamente eche mano. Donde haya celos, donde haya contienda, donde haya pelea, entonces ahí no está la sabiduría de Dios, sino la terrenal, animal y diabólica. Y eso es lo que emplea el enemigo cuando no tenemos la armadura de Dios, cuando no tenemos el conocimiento de que hay que estar en continua oración, en continua oración. Josué, todos los valientes, Gedeón, Sansón, ellos oraban continuamente al Todopoderoso. El mismo Jesús Cristo, cuando estuvo aquí, oraba 3, 4, 5 veces, las veces que quiera, porque era la única forma de nosotros poder alejar a nuestros enemigos, que vamos a estar siempre, continuamente vamos a estar rodeados. Vamos a estar rodeados, y nuestra defensa, que es esa armadura de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno, y si lo buscamos, como nos hablaba en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías 23:18, leámoslo para recordarlo, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando uno habla un secreto a alguien es para que lo guarde, para que lo tenga en cuenta. ¿Qué se puede hacer? Si yo voy y lo divulgo, ya deja de ser secreto. Pero ese secreto es las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros al oído. Quiere hablarnos cuando hay un problema, una dificultad. Quiere manifestarse verdaderamente en nuestras vidas, que Él está aquí. Como decía en el libro de Josué, Él es el que pelea. La batalla la ganaba Josué, pero no Él era en sus fuerzas. Era porque estaba continuamente en comunión con el Todopoderoso, y Dios le daba la victoria y que podía colocar sus pies sobre los cuellos de los enemigos, de los reyes, ¿sí? De los amorreos, de los amanecitas. Hoy nosotros, Dios nos enseña acá ya en el Nuevo Testamento que las luchas son contra potestades y huestes de maldad que hay en las regiones celestes, pero nos da también la armadura de Dios, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, que es la comunión que nosotros podemos tener cada día con Él, 2, 3 veces, 4 a la madrugada, a todo momento que tú puedas, esté orando continuamente por tu problema, por tu batalla que estás teniendo en este momento, ¿sí? Sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema de odio, de rabia, de contienda, de cualquier, o de orgullo. Todo eso coloqué delante del Señor. Es una batalla y es una guerra, porque eso te va a minar, eso te va a enfermar. Cuando estamos nosotros verdaderamente con un problema y nosotros no clamamos a Dios, entonces llega ese espíritu de la angustia y entra a nosotros, que es un espíritu contrario a lo de Dios, y te coloca el sentir de que ya no tienes nada que hacer, porque como estás desprotegido, no tienes la armadura, entonces vas a tomar el camino de suicidarte, ¿sí? Y eso no quiere Dios, porque Dios nos da la vida, pero para que la disfrutemos verdaderamente, pero en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros verdaderamente no bajemos la guardia en la oración, clamándole verdaderamente que Él es el que nos da la victoria contra cualquier batalla que nosotros podamos tener en nuestra vida. Ya nos muestró aquí a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios verdadera, que ya la lucha es espiritual. Tenemos lucha es
contra potestades y contra huestes de maldad continuamente, porque el enemigo está siempre alrededor buscando a quién devorar. ¿Y cuáles son los que son más fácil presa? Los que están sin la protección, sin la armadura de Dios. ¿Sí ves? Entonces Dios nos da esa enseñanza para que tú, que estás allí en esa pelea continua de no saber qué hacer, qué camino tomar, Dios te da la salida. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser este momento. Buscarlo. Cree verdaderamente en el que lo puede todo, en el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da la energía a través de los alimentos. Muchos de nosotros o muchos de ustedes comen y comen atragantados, pero no oran y no se da cuenta que ese alimento lo da Dios, lo da el Señor, lo convierte en energía en tu organismo y te da energía. Es una energía que Dios nos da a todo a través del hálito de vida. A través de esa energía tú puedes caminar, tú puedes correr, tú puedes trabajar. Entonces mire, son cositas y detalles que hay veces nosotros las ignorábamos. Mucha gente come de todo y después dice: ¿qué me pasó? Claro, no oró, comió y el enemigo se metió ahí una bacteria y le hizo daño, le dio una desintería, una diarrea y lo liquidó. Por eso, todas estas enseñanzas, teniendo la armadura de Dios, estas batallas, estas guerras, las podemos nosotros vencer si estamos en comunión verdaderamente, continuamente con el dador de la vida, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe y todo lo ve, como te está viendo hoy que tú estás allí yendo este programa, que la palabra no es de nosotros, es de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 6 que la maldad y el mal vienen de un momento a otro de repente, y si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, pues va a haber destrucción, dice el Señor, en nuestra casa, porque la casa, al principio nos decía, si el Señor no edifica su casa, si tú no te alimentas, si tú no te fortaleces con la palabra de Dios, que vamos creciendo, edificándonos a través del poder de Dios que está en nosotros, que es la palabra de Dios, y vamos santificándonos y vamos creciendo en espíritu y en verdad, pues vamos a tener poder sobre estas fuerzas del mal que vienen a destruir de un momento a otro. La maldad llega a tu casa, puede llegar una enfermedad, puede llegar una tristeza, puede llegar de un momento a otro calamidades. Todas esas cosas llegan a cada uno de nosotros, y si nosotros no estamos preparados, esas fuerzas malignas vienen y nos destruyen y nos llevan a la muerte, porque no tenemos un escudo, no tenemos una protección, estamos sin vestido, no tenemos el vestido del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y el enemigo viene y te destruye. Pues Dios no quiere que la maldad nos destruya, porque la palabra de Dios dice en Génesis 4, le dijo muy claramente, Dios nos habla a través de la palabra de Dios, y nos habla a todos nosotros. Le dijo a Caín, ya, porque el Señor conoce los corazones de todos: si bien hicieres, serás enaltecido. Se lo advirtió antes de que él hiciera el mal. Así es Dios. Dios nos advierte todas las cosas antes de que nosotros destruyamos, antes de que nosotros vamos a lanzar una ofensa, vamos a llenarnos de odio, de rencor, de disensiones, de pleitos, de enemistades. Todas esas cosas y esas fuerzas malignas nos hacen mucho daño. Pero ¿por qué dejamos que esa parte de maldad habite en nuestro corazón? Porque estamos débiles, somos débiles en la fe y no hemos querido voltear a mirar al Señor, porque el Señor dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará a Él y cenará con Él. O sea, nos da ese alimento espiritual para que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza y podamos vencer todas estas cosas que vienen de un momento a otro a liquidarnos, que es la maldad, dice el Señor. Por lo tanto, si bien hicieres, serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado y la muerte está a la puerta. Dios nos da ese poder de escoger entre el bien y el mal, y nosotros nos dejamos llevar más por el mal que por el bien. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante del Señor, ¿ya? Porque hizo la voluntad de Él.
¿ya? A través de sus mandamientos y estatutos. Eso pasa también en las familias. Si nosotros como cabezas, como Noé, hacemos la voluntad de Dios, pues el diluvio no nos va a llevar, que son los problemas, dificultades, necesidades, aflicciones, escasez, ruina, miseria. Todas estas fuerzas terrenales del mal vienen y arrastran tu casa y te llevan lejos y no puedes sacudirte ni puedes volver en sí porque estabas débil, dice el Señor. Entonces Noé hizo la voluntad del Señor y fue salvo toda su casa, toda su familia, y el diluvio no se le llevó. En lo espiritual son todos estos problemas que están en este momento sucediendo, que llegan a nuestra casa, ya necesidades, aflicciones, tristezas, malas noticias, todo esto, esa sumatoria de eso que es terrenal. Si nosotros no somos espirituales, vamos a entrar en depresión, en angustia, y vamos a caer en un hospital psiquiátrico a que nos den unos choques donde solamente se los dan a la carne, pero el problema sigue dentro de tu alma, dentro de tu corazón, dentro está la parte contaminada. Pueden hacerte muchas cosas, pueden traerte los mejores médicos, pero tu problema está ahí. Al otro día sigues con el mismo problema, porque el problema está dentro de tu corazón, el problema está dentro de tu mente, el problema está dentro de tu alma, y solamente el poder de Dios a través de la palabra de Dios, que es espíritu y verdad, puede traerte medicina y verdaderamente sanarte, porque Él es sanidad y medicina. Él es el aceite que sana todas nuestras heridas de nuestro corazón, ya, porque nuestro corazón está dividido, está partido en un poco de cosas y ídolos y problemas que nos hacen alejar de Dios. Dios es uno, dice la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Dios tiene que reinar en tu corazón, en tu casa. Noé hizo la voluntad del Señor y fue salvo él y toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque hemos de ser intercesores. El Señor llama, dice que Isaí tuvo 9 hijos, y de los 9 hijos solamente escogido era David, el menor. Dios en las familias escoge verdaderamente hijos de Dios para que intercedan por sus familias, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La generación, para que no se pierda, debe haber hijos de Dios en los hogares, en los santuarios, dice el Señor, en las casas, en las familias debe haber la palabra de Dios, debe haber el alimento espiritual, que es el pan que lo trajo Cristo, para que nosotros pudiéramos despertarnos del polvo de la tierra y poder nosotros poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, el enemigo viene y nos pisotea, viene y entra a nuestra casa y nos llena de un poco de cosas malas que nos van a hacer mucho daño. Dios no quiere eso. Dios quiere es que te llenes de ese poder de Dios, como santuario que eres de Dios, porque eres templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios no habita en un estadio, Dios no habita en una casa, en un garaje. Dios habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Dios viviente. Vosotros sois templo del Dios viviente, el cual no es de vosotros, sino de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6. Eres santuario de Dios, y tu santuario tiene que ser santificado, limpio, lavado con la sangre de Cristo, que lava tu mente, tu conciencia de todas esas obras malas y terrenales, para que no te vayas a perder ni tú ni toda tu casa, porque el Señor nos comenzó a hablar sobre la casa. Si el Señor no edifica la casa, si no crecemos en la parte espiritual, en vano es todo lo que nosotros hagamos. Subimos como palma y bajamos como coco, porque nosotros estamos en nuestras propias fuerzas, y el Señor dice que los vientos y las tempestades, que solamente las reprende el Señor, que camina sobre las aguas, sobre los espíritus, dice que los vientos y las tempestades te van a hacer caer y entrar en depresión, porque no estás sobre la roca. La roca es Cristo, y tu casa se puede caer. Como santuario de Dios, Dios te llama hoy a que lo limpies, que la palabra de Dios es la que nos limpia y nos lava de todas estas fuerzas adversas terrenales, en la cual vienen a destruir el que esté desnudo y no tenga la protección de Dios, que es la parte que ganó Cristo en la cruz. Ninguna condenación hay pues conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que venció el pecado y la muerte. Si nosotros nos pegamos de ese poder de Cristo, que venció el mal y que venció el pecado, nosotros vamos a tener una vida en abundancia y vamos a tener la vida eterna, porque nosotros volvemos otra vez a la eternidad. Nosotros estamos como pasajeros y peregrinos en este lugar, pero nosotros volvemos otra vez a Dios, al Dios de los espíritus de toda carne, porque nosotros tenemos esa parte espiritual en este cuenco, en esta parte débil, en esta tierra que vuelve otra vez
otra vez a ser polvo, más el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestra casa de ese poder de Dios para que tú tengas un chi, para que cuando tú vuelvas a Dios, Él te conozca de nuevo otra vez, porque tienes un vestido verdaderamente limpio, puro, santificado, apartado de tanta cosa de mal que está destruyendo el mundo. Dice la palabra de Dios: y vio el Señor que la maldad de los hombres, en Génesis 6:5, era mucha en la tierra. ¿A dónde está la maldad? Aquí en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿A dónde está el mal? ¿A dónde habita el mal? Dentro de la mente. Engañoso es el corazón, perverso y malo, Jeremías 17, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestra alma, nuestra mente? Dios conoce nuestro espíritu. El Señor dice que Él no mira lo que mira el hombre mira lo de afuera, lo externo, lo cosmos, lo vano, las cosas pasajeras. Dios mira es la parte de Él en cada uno de nosotros, en la parte de Él en los santuarios, que es el alma. La parte espiritual debe habitar en cada uno de nosotros, limpia, lavada con ese poder de la sangre de Cristo que lava nuestra conciencia de esas obras de muerte, porque es nuestra conciencia que debe ser lavada, porque los pensamientos del hombre son de continuamente al mal, y los pensamientos son espirituales. Todo pensamiento, vamos a ser juzgados por los pensamientos, dice la palabra de Dios en Romanos, dice Romanos 2, dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. 2.16. Romanos 2.16 dice que va a haber un juicio a través, ¿qué es lo que tenemos en nuestro evangelio? Por medio del evangelio, por medio de la palabra del Señor, que es espiritual. El Señor nos va a llamar a cuentas, a rendir cuentas. Y nosotros que tenemos del Señor, se dice que somos pedernales, no tenemos nada de agua, somos como un plato, secos completamente, no tenemos nada de agua en el santuario, y nosotros tenemos que tener esa agua viva que es la palabra de Dios, que es la que nos limpia, nos sana, nos da gozo, alegría, el vino, el mosto, que nos da gozo y alegría, que es la parte espiritual, que es Cristo. Entonces dice el Señor: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón por la maldad que había aumentado, que está en el corazón de los hombres. La maldad, dice en el principio: tu maldad te castigará, dice Jeremías 2.19. No es Dios el que nos castiga, es la maldad que está en los pensamientos del hombre. Entonces nosotros tenemos que ser lavados y venir a cuentas al Señor. Verdaderamente, dice Isaías, venía a cuenta, y si tus pecados fueran como la lana, blancos son, y dice el Señor, como la blanca lana. Vamos a ser limpiados con el Señor, pero hay que hacer la voluntad. Y dijo el Señor: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no haya destrucción, que la maldad no nos destruya, y que nuestra casa sea construida por esa parte espiritual, para que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, nuestros proyectos de vida, nuestra familia, nuestros hijos, haya en gracia delante del Señor, y por lo tanto no venga destrucción, porque dice la palabra de Dios en los evangelios que como en los tiempos de Noé es este tiempo, que estaban en casamiento, dándose en casamiento, en lujos, en cosas terrenales, en deleites, en el alcohol, en el sexo, y llegó el diluvio, se lo llevó a todos, porque no entendieron, no quisieron abrir las puertas de su corazón. La maldad les ganó y fueron llevados a la destrucción y a la muerte. Y Dios no quiere eso. Dios tiene delante de ti la vida del bien. Si bien hicieres, serás enaltecido, y si mal hicieres, el pecado y la muerte está a la puerta, dice el Señor, porque va a haber en nuestra eternidad, va a haber espada, va a haber un juicio, y solamente a través de la palabra somos nosotros lavados y limpiados. Por eso la palabra de Dios es el poder de Dios para el que cree, para el que quiere sacudirse verdaderamente de lo terrenal a lo espiritual. Sacúdete del polvo de la tierra, dice el Señor, y te alumbrará la luz, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, darle gracias a Dios con el mismo Salmo 127:2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar.
Y decía el hermano en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vamos a orar y tú que estás allí, si has escuchado la palabra conforme al evangelio que has escuchado, que es la palabra de Dios verdadera, pídele allí donde estás perdón al Señor por todas tus faltas, todos tus pecados, y arrepiéntate y dile: Señor, hoy te necesito y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdón. Tú eres el único que puedes pelear por todas estas batallas que tengo, por todas estas dificultades, como he escuchado yo en tu evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y hoy, Señor, yo he creído que verdaderamente tú eres el Todopoderoso, eres el dador de la vida y eres el que nos das la victoria contra esta batalla que estoy hoy luchando, Padre, pero que ya tú, Señor, estás allí y me das la victoria. En Cristo Jesús te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar para despedirnos en el nombre del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, os damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu santo nombre, trayendo, Señor, tu palabra que es verdad. Amén. Para que tu Santo Espíritu quede, Señor, en este lugar y en las personas, Dios de los cielos, que han escuchado. Haga, Señor, el efecto que tú quieres que haga, porque la palabra de Dios no regresa vacía, y tú la envías, Señor, con un propósito, de que nosotros, Señor, nos arrepintamos y cambiemos verdaderamente para ser verdaderamente sanos, libres y salvos. Señor. Gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús recibimos la bendición y os damos gracias. Gracias. Les comunicó nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores. Les damos buena noche y que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.